Mañana voy a hablarles sobre la oración. Por supuesto que sabemos que la oración es importante porque es la forma en cómo nos conectamos con Dios. Es una de las formas para conectarse con Dios. Es más que un simple diálogo, es una conexión que se hace de espíritu a espíritu, porque nosotros somos espíritu, eso es lo que enseña la Biblia, somos espíritu que vivimos en un alma. Y esa alma está cubierta por un cuerpo, como dice el libro de Tesalonicenses. Todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo se ha guardado irreprensible, ¿verdad? Para el Señor. Y el orden es primero espíritu, luego alma y luego cuerpo. Entonces, nosotros nos conectamos con Dios por medio de nuestro espíritu. Y aunque no somos como Él, tenemos la capacidad que Él nos ha dado de conectarnos con Él a través de la conexión con su espíritu por medio del nombre de Jesús, de espíritu a espíritu, y la oración es ese canal. Es como el teléfono. El Espíritu Santo sería como el cordón eléctrico para aquellos cuando vaya cordón eléctrico, ¿verdad? Porque ahora todo es inalámbrico, wifi, pero cuando el teléfono fijo sería como el cordón eléctrico de aquí al cielo, y el teléfono, la oración. Entonces uno tiene que agarrar el teléfono para conectarse con Dios. Puede estar el teléfono instalado, pero si uno no toma, no hay conversación. Entonces, la oración, por supuesto, nos conecta con Dios. Y como les decía, no es el único medio para conectarnos con nuestro Hacedor, pero es uno que Él puso y es importantísimo. Todos sabemos que la palabra, es más, entre los puntos que tiene Salmo 46, tenemos el primero, prácticas para buscar a Dios, orando, leyendo la palabra, comunión con el Espíritu Santo, adorando, y otro poco de puntos adicionales que también enfatizamos, que nos sirven para conectarnos con Dios. Pero el primero en la lista es orar. Uno diría, ¿es más importante la palabra que la oración? No, ninguno, todos son importantes. La palabra es lo más importante y fundamental porque sobre ella se basa todo. Pero una persona puede estar leyendo Biblia, escuchando mensajes y no orando. Pasa. Porque la carne se puede llegar a acostumbrar a meditar en el Señor y hasta hacer otras cosas sin orar. Pero cuando se llega a orar, a veces se produce una batalla que no es jugando. Y los que somos creyentes sabemos que ahí la carne se pone malcriada, se insujeta, como dijo Jesús, ¿verdad? El espíritu y la carne son contrarios, se contraponen, porque la verdad el espíritu siempre está dispuesto y está hablando de espíritu humano, pero la carne es débil. Entonces, cuando es orar, usted tal vez va a ir, algunos que ni para leer la Biblia, es una lucha también, pero hay unos que pueden estar leyendo la Biblia, pero a la hora de orar, ahí es diferente. Entonces a la persona le cuesta mucho arrancar porque la atmósfera y la carne estorban. La atmósfera espiritual, que es invisible, y la carne, el hábito de no querer hacerlo, los deseos de la vagabundería de nuestro cuerpo, de no querer hacerlo, también estorban. Pero cuando se vence esa parte y ya se rompe eso, el ligamen de la carne, por decir, no la pereza, pero digamos decirle el ligamen de la carne y la opresión de los espíritus, entonces luego la oración fluye y se vuelve liviana y hasta fluida, y ahí es donde la verdadera oración empieza. Y eso es lo que busca Dios, que nos conectemos con Él en oración en espíritu, porque la Biblia nos habla de eso, de orar en el espíritu. Y para orar en el espíritu hay que estar conectado de espíritu a espíritu, porque hay oraciones que no son en el espíritu, son totalmente oraciones de rutina, porque las religiones del mundo oran, los musulmanes oran horas, pero eso no es una oración en el espíritu, es una oración ritual. Entonces el punto no es orar, es orar en el espíritu, conectado de espíritu a espíritu, llegar al punto donde te conectas con Dios, porque a veces estás orando pero no te has conectado verdaderamente con tu Dios. Y estás orando y diciendo cosas a veces sin sentido, y usted se da cuenta, y yo me doy cuenta, que a veces estamos orando y cuando usted se dio cuenta al inicio de la oración pasa mucho, y sobre todo cuando dejó de orar por mucho tiempo,
que empezó a orar y cuando dijo una incoherencia. ¿Por qué dije eso? ¿Por qué? Porque ni siquiera está conectando espíritu, mente y nada, está en otras. Y a veces hasta se duerme. Entonces, eso es una evidencia obvia de que no es una oración en el Espíritu, porque una oración en el Espíritu es una oración viva y, por supuesto, ahí ya uno entiende la voluntad de Dios, la línea en que tiene que orar, porque el Espíritu Santo lo va a guiar. Entonces, la Biblia quiere que nosotros oremos. La oración, dicen algunos, en definición, es hablar con Dios. Yo lo he dicho, para mí es más que eso. ¿Por qué? Porque el hablar con Dios para mí incluiría la comunión, que es hablar continuamente de cualquier tópico con Dios durante el día, y la oración sería ese tiempo de ligamen directo con Dios, donde se da un cambio en esa forma de orar. ¿Cómo lo explico para que me entienda? Hay gente que llega y dice, yo oro a Dios todo el día, yo todo el día le hablo a Dios. Entonces uno dice, puede ser que sí, en cierto modo sí está orando, está teniendo comunión, que es como decir una forma de orar, pero como tener amistad. Le está hablando del partido de la Cele, y le está hablando de los hijos, y está conversando como habló con el taxista mientras venía en el carro, y está hablando con Dios todo el día. Es una forma de orar. La comunión, en cierto modo, también es oración, pero a eso se le llama técnicamente comunión, como una conversación amistosa. Pero la oración, a lo que yo quiero hacer el énfasis ahora, es una conexión diferente, no es una conversación amistosa, es una conversación direccional donde Dios te va poniendo lo que quiere que digas y lo que quiere que pidas, donde viene un control del Espíritu Santo sobre tus palabras, no como en la comunión, que usted llega y dice, buenos días, querido Espíritu Santo. Bueno, Señor, no sé, pero hoy siento el clima más fresco que otros días, te doy gracias por ello, comunión. Pero ya en la oración, cuando usted va a orar, no es su conversación libre, es dirigida por Dios. Por eso es oración en el Espíritu, dirigida por el Espíritu Santo, que Él pone las palabras que Él quiere que diga y los motivos que Él quiere. A eso llamamos oración. Ok. Entonces, la Biblia es clara. Los creyentes oran. Jesús dijo, cuando oréis. No dijo, si oraren. ¿Estamos? Él está asumiendo que vamos a orar. Entonces, cuando oréis, orar así, yo un ejemplo, un modelo, Padre nuestro que estás en los cielos, etcétera, que no es el único modelo, pero es un ejemplo. Entonces, Él está partiendo que vamos a estar orando. La Biblia nos dice que debemos orar en todo tiempo y en todo lugar. Y vamos a empezar a ver textos al respecto. ¿Por qué? Porque desde que nacemos de nuevo, le entregamos a Jesús nuestra vida, Dios nos convierte en seres de oración. ¿Cómo? Yo no sé orar, ni tengo la capacidad. No. Desde el momento en que usted le entrega su vida a Jesús, usted dice, ya yo no quiero seguir pecando, Señor, te entrego el control de mi vida, reconozco que tú moriste por mí, entra en mi vida. Desde el momento en que usted le oró de verdad, verdadita, porque Él sabe quién le ora de verdad, verdadita, y quién está haciendo pura agua. Cuando usted le oró de verdad, con la ayuda de Él mismo, del mismo Espíritu de Dios, Él entró, y desde ese momento usted tiene la capacidad, y yo tengo la capacidad de orar 24 horas sin parar. Desde ese momento. Lo que pasa es que no hemos aprendido a conectarnos, y eso toma tiempo. Y el desconectarse es facilísimo. Eso es igual que hacer ejercicio. Para los que han hecho ejercicio, saben que cuando ya uno agarra la rutina del ejercicio, es fácil. Es más, hasta liviano. Pare un mes. Ay. Pare 6 meses y vaya a hacer ejercicio. Le duele todo, le duele aquí, le duele allá. Pare 2 años. Hasta se enferma. Eso es igual en la oración. Pare de orar por muchas horas y le va a costar la próxima vez que quiera orar. Pare de orar por varios días y le va a costar mucho. Pare de orar por meses y usted va a ver que es una lucha, pero terrible. Es igual que hacer ejercicio. Entonces uno se ejercita en eso. Tiene la capacidad, es como que le dijeran,
Para ponerle un ejemplo, desde el momento que le entregas tu vida a Jesús, es como que Jesús dijera: te pongo pulmones nuevos para que puedas correr una maratón. Tienes la capacidad física y biológica para correr la maratón. ¿Estamos? Desde el momento que nace de nuevo, desde el momento que se conecta con Jesús, entregándole su vida, tienes la capacidad de orar las 24 horas. Pero para que puedas correr la maratón, ¿qué tienes que hacer? Ejercitarte. ¿Para qué? Para que esos pulmones que usted tiene, que tienen la capacidad, vayan haciendo ¿qué? Expandiéndose. Y todos los músculos se vayan acomodando. Entonces usted dice: yo sé que puedo correr una maratón. Póngase a correr la maratón a 100 metros y está ratonado y le falta el aire y le puede parar el corazón. Tiene la capacidad, porque la tiene, pero no la ha desarrollado porque no se ha ejercitado. Son dos cosas diferentes. No sé si me comprenden. ¿Aló? No es que los que corren la maratón tienen 3 pulmones, mi hermano, 42 kilómetros 100, algo así es la maratón. No es que ellos tienen 3 pulmones, ellos son igual que nosotros. Pero ¿qué pasa con ellos? Desde jóvenes han esforzado su cuerpo, y su cuerpo llega a los límites de lo permitido y empieza más. No sé si me comprenden. Entonces, desde que nacieron tenían el cuerpo con la capacidad de correr una maratón cuando tenían 20 años. Pero como nunca hicieron ejercicio cuando eran niños, ahora que tienen 20 años son 100 metros y están acalambrados. Pero no quiere decir que no tienen la capacidad. Entonces, todos los cristianos tienen la capacidad, o tenemos la capacidad de orar 24 horas seguidas. Pero como no estamos habituados a ejercitarnos en la oración, a veces oramos 5 minutos y ya no sabemos qué decir. Y la próxima viene hasta el almuerzo. Y la siguiente hasta gracias por la cena. Y la otra, buenas noches, Dios. Entonces la Biblia lo que nos enseña es que somos espirituales, seres espirituales, con la capacidad de conectarnos, pero no nos conectamos automáticamente. Tenemos que ejercitarnos en la piedad, eso es lo que dice la Biblia. Y a través del ejercicio espiritual, o sea, hoy busco en oración, ayúdame Espíritu Santo, pon las palabras, y pam, mañana y pasado, y está en eso, y después de 10 años, usted ora 5, 6, 7, 8 horas. Con la ayuda del Espíritu, obviamente, porque se ejercitó en una práctica de oración. Pero y es como si nunca hubiera hecho oración. La lucha vuelve y tiene que empezar casi como si fuera de cero. Entonces, ¿qué le recomienda uno a la gente? No pare de orar, porque en el momento que paras de orar, te va a costar más empezar a orar. Lucas 18, 2. Vamos a ver varios versículos. Efesios 6, 18. Jesús está poniendo un ejemplo sobre la importancia de orar y le dice a la gente, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. La viuda llegaba y le insistía al juez todos los días, continuo, y el juez injusto llega y dice: no, hombre, tengo que resolverle el caso rápido porque me va a cansar. No lo hago porque temo a Dios ni que le temo a la gente, sino porque esta mujer me tiene dele. Entonces Jesús nos estaba enseñando la necesidad de orar continuamente. El versículo anterior al que empezamos, Rudito, ese es el que quería que nos tocara, el 1, perdón, le dije el 2, pero el 1. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Ahora el 2. Diciendo: había en la ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Y luego viene la historia que les acaba de relatar. Entonces, esta historia de la mujer que insistía
Jesús la está usando para decir, la oración tiene que ser insistente, continua. Él dijo la necesidad de orar siempre. Es una necesidad. Tú necesitas orar. No es que oras para que Dios te dé. No es que oras porque eres bueno. Es que si quieres alcanzar la vida eterna, necesitas tener una relación con Dios. Y una manera de relacionarse con Dios es a través de la oración. Y si no oras, demuestra que no hay una relación con Él. Entonces es una necesidad. ¿Por qué? Porque es la forma que Dios dijo, conéctense conmigo. Orando. La principal, junto a la palabra, forma de conectarse con Dios. Que no son las únicas, pero son las principales. Entonces es necesario. No se ora por gusto, no se ora porque el pastor te dice, se ora porque es necesario, porque es la forma que tu espíritu necesita combustible espiritual. Es la forma en que tu espíritu se conecta con Dios y conoce su dirección y su voluntad. Es la forma como tu espíritu se pone fuerte y aún así resiste al pecado. ¿Qué dijo Jesús respecto de esto? Orad para que no entréis en tentación. Entonces, si uno no ora, siempre está, ¿qué prueba? ¿Y qué problema? ¿Y me cuesta tanto esta lucha? ¿Y soy tan débil? Siempre. Y uno dice, ¿está orando? No, es que me cuesta. ¿Está orando? En el momento que oras, tu espíritu se nutre, conoce la voluntad de Dios. Es un combustible, te da energía, espiritualmente hablando, y te sirve obviamente para mantener la relación con Dios. Al día que se muere se va con Cristo. No se fue con Cristo porque oraba mucho, se fue con Cristo porque tenía una relación con Dios. ¿Estamos? Es el teléfono. ¿Aló? ¿Cómo está, papá? Bien. Porque tenía una relación. Pero si tiene 10 años de no tener una relación y se muere, a Dios no le vamos a meter gol. Él va a decir, no, este es puro cuento, este es cristiano de boca. Este dijo, pero este nunca se conecta conmigo. Entonces, tiene que agarrar el teléfono. El teléfono no va a pegarse a su oído. Usted tiene que agarrarlo, marcar y llamar a papá. ¿Y cómo se hace? Orar. ¿Ok? Efesios 6:18. Entonces, es una necesidad orar siempre. ¿Cuándo? Siempre. ¿Usted tiene necesidad de comer siempre? Bueno, no me refiero siempre que quiera comer las 24 horas, me refiero que tiene necesidad de comer siempre, todos los días es necesario comer. Sí, ¿verdad que sí? Entonces todos los días es necesario orar siempre. Es una necesidad. Si no comes, ¿qué pasa? Te debilitas, te puedes enfermar. Es igual, si no oras, te debilitas, te enfermas espiritualmente. La Biblia dice, Efesios 6:18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Va de nuevo, perseverancia, en todo tiempo. Ore, iglesia, ore, iglesia, ore, iglesia. ¿Cuándo? En todo tiempo. ¿Cuándo? Siempre. ¿Cuándo? Sin cesar. Las palabras son claras, ¿no? Ahí no hay nada que analizar. Es obvio que Dios nos dice que tenemos que tener una vida de oración, no mini ratitos de oración. Y muchos cristianos quieren vivir la vida cristiana, con mini ratitos de oración. A veces mini ratitos de culto y mini ratitos de lectura bíblica. Y mini ratitos por allá de una adoración que se canta en un cántico. Esos cristianos tienen una lucha grande. No voy a decir que no van a entrar al cielo, solo Dios sabe quién entrará. Pero una cosa sí es segura, no van a entrar por ¿cómo dice? Puerta grande y espaciosa, sino que van a entrar raspando y pegando con la pared, aunque la pared sea grandísima, la puerta sea grandísima. Se les va a hacer estrecho. ¿Por qué?
Porque si uno está llevando prácticas espirituales, la vida espiritual se le va a hacer más liviana. Pero si uno lleva prácticas naturales o carnales y quiere ser espiritual, la vida espiritual se le hace difícil. Todos aquí queremos ser espirituales en el sentido de que entramos a una iglesia. Desde el momento que tú pisas a una iglesia es porque quieres un cambio espiritual en tu vida que te proyecte en lo natural. ¿Ok? Porque nadie entra a una iglesia porque sabe que las iglesias todas son lugares de culto, de adoración a un Dios, en este caso al Dios cristiano, al único Dios verdadero. Entonces, desde el momento que entró a una iglesia es porque quiere ser espiritual. Pero quiero ser espiritual, pero no quiero orar. O sea, es una contraposición. ¿Por qué? Porque cuando llega a la iglesia, el hecho de entrar a la iglesia no lo hace espiritual. El hecho de meterse en un establo no te vuelve un caballo. ¿O sí? ¿Okay? Entonces uno puede entrar a un lugar, eso no quiere decir que lo va a cambiar. Lo que lo cambia al entrar al lugar es disponer su corazón a lo que va a recibir en ese lugar. Y hoy usted entró a una iglesia, que es un lugar donde se habla cosas espirituales, y le están dando una palabra en su espíritu para que usted practique cosas espirituales, y eso va a cambiar su vida. ¿Ok? Entonces, en todo tiempo, siempre, sin cesar, permanentemente, son palabras evidentes que Dios nos quiere de rodillas o caminando o sentados o lo que sea, corriendo pero orando. Porque la forma de hacerlo no es lo importante. Se puede orar mientras camina, puede orar sentado. Hay ejemplos bíblicos de todos estos tipos de oración, postrada, acostada. Todos estos tienen ejemplos bíblicos, y no voy a entrar en ese tema porque me desviaría, de rodillas. Entonces no hay una posición corporal. Lo que sí Dios quiere es que ore. Y obviamente, orar mientras va en la calle es una forma, cuando está aquí, pero también quiere que tenga sus lugares y tiempos privados de oración. Porque una cosa no quita la otra. Porque hay gente que dice, yo oro todo el día, y nunca sacan un ratito a solas en privado con Dios. Eso es peligroso. Mejor es que nada, ¿verdad? Que por supuesto le hable a Dios durante el día, a que no hable consigo mismo. Tengo una amiga católica de la Renovación Carismática, y cuando ella empezó en las cosas del Señor, empezó antes que mí. Luego yo vine a las cosas de Dios. Yo tomé más la línea de los evangélicos que ella, pero ella sí es creyente hasta el día de hoy. Pero yo empecé a tener una relación con Dios, a hablarle al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y entonces yo le empecé a decir, tienes que tener comunión con Dios y todo lo demás. Y yo dije, sí, yo hablo, yo me hablo a mí misma. Y digo, bueno, el rato que pasa hablándose usted misma, no se habla usted misma, y dice así de Jesús. ¿Para qué va a estarse hablando todo? Hay gente que pasa hablando con ellos mismos todo el santo día. ¿Aló? ¿Y sabe lo que me contestó? Es que y no podría hablar con un ángel. Y le digo, ¿para qué va a buscar el ángel si tiene el Espíritu de Dios? Porque hay gente que le cuesta, no sé si me comprende. Y tuve que entrarle duro y claro, gracias a Dios entendió muchas cosas. Pero si tienes a Dios, habla con Dios, deja de hablar contigo mismo. Es más, hay gente que va por la calle hablando sola, y usted le pregunta con quién está hablando, con él mismo. ¿Qué desperdicio de palabras? En vez de estar hablando conmigo, estoy hablando otra vez conmigo mismo. Señor, sé que tú me oyes y estás a la par mía esperando que yo hable contigo, y yo estoy hablando como baboso conmigo mismo. ¿Me ayudas, Espíritu Santo, a conversar contigo? No es más fácil, pero es mejor por lo menos que hable con Dios durante el día, que hable consigo mismo, a que no haga nada. Pero lo ideal es que hable con Dios durante el día, tiempos de comunión, y se meta en privado también, y tenga tiempos a sola con Dios. Porque no es lo mismo que usted esté en grupo orando, que orando en la calle, que orando solo. Entonces, Dios quiere todos los tipos de oración. Siempre es bueno orar en grupo, siempre es bueno orar solo, y siempre es bueno orar en la calle, caminando, o lo que sea que esté haciendo, en actividades.
Ok. Dios busca que su pueblo toque, llame y busque su rostro. Mateo 7:8. ¿Cómo se logra eso? Continuamente orando. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Dios quiere que estemos pidiendo, buscando y llamando continuamente. Y Él abrirá las puertas de bendición para nosotros. Porque todo aquello que pidiéramos al Padre en el nombre de Jesús, creyendo que lo recibiremos, nos vendrá. Pero no es solo pedir, también en la oración usted hace muchas cosas aparte de pedir para usted. En tiempos de oración usted adora, en tiempos de oración usted intercede por otras personas, declara palabras proféticas, en tiempo de intercesión hace guerra espiritual, se pelea contra el diablo y los diablos. Levanta alabanzas, mantiene tiempitos de comunión, de conversación con Dios así en medio de la oración, canta y adora en lenguas, a veces levanta manos y se queda callado, tiene tiempos de intimidad, nada más de decirle cosas tiernas, te amo, y se queda callado y espera, precioso, y se queda callado, tiempos de intimidad. La oración no es solo meterse a pedir, la oración es un todo. Obviamente terminas pidiendo por ti y por otros, pero es un todo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pedir, buscar y tocar continuamente. Obviamente, si la Biblia nos dice que en todo tiempo, es porque es en todo tiempo. ¿Y quién es el mejor ejemplo que podemos buscar sobre la vida de oración? Jesús. Jesús se hizo hombre, ¿verdad que sí? Dios tomó forma de hombre, eso es lo que enseña la Biblia, y caminó en medio de nosotros. Cuando Él estaba aquí en la tierra, caminaba con la habilidad de un hombre, porque la gente dice, es que era Jesús, pero no entienden que Jesús renunció a ser en forma de Dios, como dice la palabra, tomando forma de hombre. Entonces, cuando Jesús estaba aquí, tenía las debilidades físicas igual que nosotros, sudaba, se cansaba, le podría dar pereza, se podría distraer, necesitaba orinar, necesitaba hacer pipí, necesitaba comer, todo igual. El diablo lo atacaba, pero siempre lo frenaba. Antes nunca cedió, nunca cayó en las tentaciones, igual a nosotros. Si caminaba un montón de kilómetros se le hinchaban los pies, igual a nosotros. Entonces no es que los ángeles lo andaban cargado. Él se hizo hombre. Y a los hombres nos cuesta, ¿qué? Organizarnos. ¿Usted cree que a Jesús no le costaba organizar su agenda para orar? ¿Sabe que la mayor respuesta de la gente que no ora es que no tengo tiempo? No he tenido tiempo. Se levantan en la mañana como un cachiflín, hacen esto, hacen lo otro, los hijos o lo que sea, para ir al trabajo, corre, hace esto, lo otro, va por la calle, se le olvida orar, va pensando en un montón de cosas. A veces habla consigo mismo, a veces no habla nada, a veces está en el bus y está distraído, está pegado al Facebook o lo que sea, pasa el día, llega al trabajo, está estresado, llegó a mediodía, no le dio tiempo ni el gracias Señor, se comió la comida en media hora porque le dan media hora y corrió y volvió al trabajo y en ese afán todo el día, terminó el día, llegó a la casa, si está casada, cocinó para el marido, para ella, lo que sea, un momento terminó cansada, listó a los niños si tiene o lo que sea y llegó y se acostó y que cansada. Ni oró, ni leyó Biblia, ni nada. Y el otro día se levanta igual. Y cuando uno como pastor le dice, ¿estás orando? No tengo tiempo, pastor. Tengo una vida muy agitada. Pero a Dios nadie lo puede engañar. Eso es cuestión de organizarse. Nadie mejor que Jesús podría decir que no tenía tiempo, mi hermano, pero Jesús se organizaba. No, vamos a buscar un versículo que apunté por acá, no lo tenía en este orden. Vamos a ver si lo encuentro.
Lucas 5:15. Cuando Jesús empezó su ministerio de sanador y libertador de espíritus endemoniados y todo lo demás, y predicar las buenas nuevas del Evangelio, la gente empezó a seguirlo, se hizo famoso, era el personaje más famoso en la región, bueno, en todo el país, en ese momento. Y ahí dice, pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que les sanase de sus enfermedades. Jesús empezó a ser famoso. ¿Usted ha visto los ricos y famosos? ¿Cómo la gente los persigue? Los paparazzi, los periodistas, esos y todo, y la gente que tiene que andarse escondiendo. Ok, Jesús era un rico y famoso en ese sentido en aquel tiempo, cuando empezó su ministerio. Mas él se apartaba a los lugares desiertos y oraba. ¿Qué está diciendo? La gente lo agolpaba, además dice que caían sobre él multitudes. Desde temprano en la mañana ya estaban en la casa donde él dormía, esperando que saliese. Y se montaba en una barca y se iba por un lugar y la gente iba corriendo detrás y preguntaban dónde estaba y allá aparecían. A veces llegaban antes. Si él decía huir a la otra ribera, alguien escuchaba y antes de que él llegara ya estaba la multitud esperando que él predicara, orara por ellos, los alimentara, porque unos andaban buscando comida nada más. Jesús era popularísimo. Entonces, ¿qué hacía él? Para tener tiempos privados se iba a lugares desérticos y se llevaba a sus discípulos a montañas y a lugares apartados, porque no tenía tiempo, porque la gente lo agolpaba. Pero dice, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Para Jesús era más importante orar que andar en la fama o en el ministerio. Ahora en estos días hay predicadores que han alcanzado niveles de fama y ministerio y su agenda se llena, y yo le voy a decir una cosa, ¿sabe qué pasa con muchos de ellos? Su tiempo de oración desapareció o se vino abajo. Para Jesús no. Jesús siempre en su agenda diaria era: mi tiempo privado con papá es intocable. Pero aparte de mi tiempo privado con papá, durante todo el día me conecto con papá. Y también en grupos voy al templo o voy con mis discípulos a la sinagoga y oramos juntos. Hacía todo lo que se supone que es orar. Y no había excusas. Es organizarse. A Dios no lo podemos engañar. Nos engañamos a nosotros mismos. Eso de que no he tenido tiempo para orar es una mentira de autojustificación. Las cosas importantes ocupan nuestro tiempo, las menos importantes las ponemos atrás. Entonces, si fuera tan importante para usted orar, usted sacaría tiempo para orar. Sería lo primero antes que hacer otras cosas. Porque es importante, no sé si me comprende, es prioridad. Entonces el día de su boda es importante. Y usted va a decir, tenía que ir al súper, no puede llegar a la boda, que tenía que hacer compras. Es más, tenía que llevar al perro a pasear y porque el perro caga y todo. Suena estúpido, ¿verdad? El día de su boda usted deja otras cosas de segundo o tercer lugar. Y si el perro no le da tiempo, pues que se cague en la casa y usted verá cómo lo limpia. Pero usted no va a dejar su boda, ¿verdad que no? Las cosas importantes toman prioridad en la agenda. Las menos importantes se desplazan hacia abajo. Entonces, eso de que no tengo tiempo para orar es porque no le das la importancia a la oración. No es importante como lo era para Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús, desde que amanecía, estaba orando. Y terminaba el día orando. Porque para él era importante estar conectado ¿con quién? Con Papi. ¿Es importante orar? ¿Es una necesidad? Amén. Entonces vamos a ver unos ejemplos de Jesús. Voy a procurar ir rápido, porque yo creo que ya les está quedando claro, ¿verdad? ¿Cómo se aprende a orar? Decía Dave, le decía por ahí, ¿cómo se aprende a orar? Orando. ¿Cómo se aprende a andar en bicicleta?
pedaleando, andando en bicicleta. ¿Cómo se aprende a nadar? Nadando. Usted puede llevar todo el curso teórico y haga la brazada aquí y saque la cabeza para acá y ponga el pie aquí, el piecito, para que no baje. Puede llevar todo el teórico, puede montarse en una mesa y hacerlo todo 10 años, pero hasta que usted no lo tire en el agua, usted no puede aprender a nadar. Entonces, ¿cómo se aprende a orar? Pastor, ore por mí. Vaya, ore por usted mismo. Yo lo puedo apoyar en oración, pero vaya, ore por sus problemas. Pastor, es que Dios lo oye a usted más que a mí. No hay diferencia. Pase más tiempo con Dios, hable más con Dios. Usted va a ver que Dios le oye igual, porque usted es igual hijo de Dios que el pastor, cualquier pastor que sea. No me venga con ese cuento o esa excusa. ¿Cómo se aprende a orar? Orando. Es que qué tremendo. Yo oí a aquel pastor que dice que ora 7. T.B. Joshua, que murió hace 2 años, una cosa así. 10, 11 horas en la montaña de oración continua. ¡Wow! 10, 11 horas. Y yo con 20 minutos me duermo. Y ese hombre 10, 11 horas. La práctica de oración continua de toda la vida. Entonces se le hacía fácil 10 horas. Pero que él deje de orar 1 año y póngalo a orar a ver si oraba las 10 horas. Tendría la misma lucha que usted tiene y que yo tengo. Pero ¿cuál fue la diferencia? La determinación de seguir orando. Entonces usted tiene que determinarse hoy y decir: voy a empezar una vida de oración, me voy a disciplinar, pero sobre todo, antes de disciplinarme, voy a acudir al Espíritu de Dios para que me ayude a orar y estarle rogando continuamente a Él que le ayude a orar. Porque usted puede decir: voy a empezar a orar, y lo ha dicho muchas veces, pero sin pedirle ayuda a Dios. ¿Y sabe qué pasa? Duraste 1 día o 2 y dejaste de orar. Nunca, jamás se debe dejar de depender de la fuerza y la motivación del Espíritu Santo para orar. Todo el tiempo usted me ve aquí, yo tengo que estar diciendo: Señor, ayúdame a orar. Motívame a orar. Recuérdame que necesito orar. Recuérdame hablar contigo. Recuérdame, Señor, el Padre, lo hermoso que es Jesús. Señor, Espíritu Santo, quiero orar, quiero estar en tu presencia y todo lo demás. Y esa rogadera a Él, y cuando ya usted se pone de rodillas, usted dice: oré más tiempo. No, Él te ayudó porque estabas en una insistiera que le ayudaras, que te ayudó a la hora de la oración. Entonces, sin Dios no se puede orar. Dios lo sabe, pero ni le pedimos a Dios ayuda para orar, ni nos determinamos a orar. Alguien que suelte una moneda, se oye un silencio total. Aleluya. ¿Están concentrados? Ok, está bien. Entonces, veamos nuestro ejemplo perfecto. Jesús, Marcos 1:35. Aquel que tenía la superagenda. En aquellos días, Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. ¿Cuánto tiempo pasó? La noche entera. Ese es Marcos. Ok, bueno, ok, ya leímos de Lucas también. Gracias, porque no veía, ya no me fijé. Gracias, Luis. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro. Bueno, oró toda la noche, dijo el otro. Y ahora dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Levantándose muy de mañana, siendo aún oscuro. En uno dice que oró toda la noche, y en otro dice que se levantó de mañana. Eso quiere decir que había dormido durante la noche, pero se levantó antes de que saliera el sol. Entonces Jesús no tenía problema, disculpe la expresión, de palmarla. No tenía problemas de desvelarse, ni tampoco tenía problemas de madrugar. Usted sabe que hay gente que su sueño es sagrado. A las 9 de la noche, y el Espíritu de Dios a las 2 de la mañana: levántate a orar.
15 para las 5. Está bien, no oraste toda la noche, está bien, pero levántate antes de que salga el sol, como Jesús lo hacía. Mi hermano, hay que dormir, dicen, es que hay que dormir bien. Hay que dormir bien, es cierto. Pero Jesús dormía bien, pero cuando tenía que levantarse y sentía movido por el Espíritu, Él no tenía problema en pasar una noche sin dormir. Y nosotros a veces pasamos tiempo sin dormir haciendo estupideces, pero no orando. Y nos levantamos temprano. Mañana juega la Sele y juegan en Japón y el partido lo transmiten a las 4 de la mañana. Y ahí ahí sí se levanta a las 4 de la mañana. No sé si me comprende. Pero a orar no, orar no. Ay, pa, decía la canción de Dani Berríos, Padre, ayúdame. Señor, ayúdanos, Padre. Seguimos. Entonces, ¿Jesús tenía problemas con el sueño? No. Ni de noche, ni antes de que saliera el sol. Él oraba a esas horas. Obviamente no el mismo día. Va a entender que un día durmió y otro día no durmió en toda la noche. Ok, vamos a leer otros versículos de Jesús. Aquí tengo Jesús, Marcos, tengo a David también, pero vamos a brincar con Jesús. Toda la noche, ok. Mateo 14, 22 y 23. San Mateo 14, 22 y 23, Rudito. ¿Se están edificando? Ok, dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Vimos, toda la noche oró en uno. En otro vimos antes de que saliera el sol, o sea, durmió en la noche, pero antes de que saliera el sol se levantó a orar. Y aquí estamos viendo en el atardecer, él está predicando, despide a la multitud, porque allá no había luces de neón como hay aquí. ¿Estamos? Eran candelas en el tiempo de Jesús, candelabros con aceite, se iluminaban las luces en las casas, no había luz eléctrica. Entonces el ministerio de Jesús era en el día, porque por eso decía él, en el día se trabaja, porque en la noche nadie puede trabajar. Entonces Jesús, su ministerio era, desde que salía el sol, la gente empezaba a perseguirlo, él predicaba, caminaba, viajaba por lugares, hacía lo que tenía que hacer. Y ahí dice, despedida la multitud, se puede leer más atrás, que ya era tarde, el atardecer, mandó a la gente para la casa y subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche estaba allí solo. ¿Estamos? O sea, en el atardecer, váyanse todos, ya son las 5, ya va a dormir, va a caer, va a bajar el sol, multitud, ya les prediqué, ya oré por los endemoniados, ya sané a los enfermos, ya les di palabras de esperanza, además alimenté unos cuantos. Ok, ya mañana es otro día, váyanse, discípulos, vayan a la barca para que me esperen al otro lado del río, del mar, de Galilea, yo me voy a quedar aquí. Cayó la noche y ¿qué se hizo? Subió a la montaña a orar y empezó a orar, empezaba la noche. Entonces antes de que saliera el sol, ¿qué hora? 5 y resto de la mañana, porque allá es similar aquí, en Oriente. Ahora es al revés, antes de que caiga la noche, y se quedó ahí toda la noche, bueno, gran parte de la noche. Entonces subió al monte y, se puede decir, empezó a orar a las 7, y oró 7, 8, 9, 10, no sabemos hasta qué hora, pero lo alcanzó las 3 de la mañana, orando, porque por allá se topó a los discípulos cuando iban bregando mar adentro. Entonces Jesús no tenía problema para hacer oraciones privadas a las 6 de la tarde, a las 5:30 o 6 de la mañana, o a medianoche. Estoy hablando de oraciones privadas, o durante el día, apartarse de la gente y decirles, está bien, gracias, y zafarse y esconderse y irse a orar durante el día. ¿Qué es lo que estaba haciendo Jesús?
orando en todo tiempo. Hay gente que tiene un tiempo de oración nada más. Yo oro todos los días a las 5 de la mañana, de 5 a 5 y media. Se acabó. ¡Aló! Otro que dice, yo oro todos los días a mediodía en el trabajo, en mi media hora agarro para oración y la otra media hora para el almuerzo. Es tiempo de oración. Y si el Espíritu Santo le pone a las 10 de la mañana, vaya, ore, y ese día no estaba trabajando, o estaba el maestro y tenía lecciones y le suspendieron y no tuvo dos lecciones, ahí tuvo un espacio de, no sé, 40 minutos dura cada una, ¿ok? Hora 20, ¿qué va a hacer? Irse a la SOA a comer, o a sentarse a ver Facebook. Jesús no tenía problema con eso. Jesús, cuando veía el espacio, lo aprovechaba. ¿Haciendo qué? Orando. Oraba y leía las Escrituras. Eso era su tiempo aprovechable. Nosotros, cuando tenemos un espacio en el tiempo ajetreado, cuando lo tenemos, porque otros tienen bastante tiempo, le cuento, porque no tienen nada que hacer, ¿saben qué lo aprovechamos? Conocen todas las series de Netflix, todos los TikTok habidos y por haber, todos los partidos de fútbol o de béisbol o de la NBA. Desperdiciamos el tiempo, porque la oración no es prioridad. Lo que es prioridad son cosas del mundo. Y nadie que quiera amar el mundo se gana el corazoncito de Dios. Porque la amistad con el mundo, ¿qué es? Era amistad contra Dios. ¿Quiere decir que no es un cristiano, un hijo de Dios? Sí lo es, pero no ha entendido que Él es un fluir de oración, que Él tiene la capacidad para orar siempre, como Jesús la tuvo. Todos y cada uno de nosotros tenemos eso, pero hay que ejercitarnos en la piedad. ¿Quedó claro, verdad que sí? Ok. Así como Jesús lo hacía, ya vimos que Jesús instruyó a sus discípulos, le dijeron, enséñanos a orar, y ellos lo veían orar. Es más, un día, ustedes se acuerdan, en Getsemaní se los llevó a orar y oró. ¿Cuánto tiempo oró Jesús en Getsemaní? ¿Alguien que me ayude? ¿Hay alguien que disierte palabra? Rodito está en todas. Mínimo 3 horas. Porque dice que se los llevó a orar. 3 veces oró lo mismo. Y cuando llegó a orar, cada una de las veces que llegó a orar, le dijo, no habéis podido orar conmigo ni siquiera 1 hora. Y luego se volvió a ir y regresó. Ni siquiera 1 hora, pero dice que volvió a orar lo mismo. Entonces, un tiempo aproximado mínimo de 3 horas durante la noche que lo iban a matar. Lo iban a justiciar el día siguiente y lo iban a matar. Entonces, mínimo 3 horas cuando estaba angustiado. Mínimo 3 horas esa noche. Tal vez pudieron haber sido 4 horas o 5, no lo sé. Pero mínimo esa noche, antes de que lo matasen, y dice la palabra, mi alma está, como dijo él, triste hasta la muerte. Y estando triste, oró por lo menos esa noche 3 horas mínimo, tal vez más. Y nosotros, cuando estamos tristes, ¿usted sabe qué hacemos? Orar, no, llorar y llorar, llorar y llorar. O dormir. Se ora, se duerme o se hace cualquier cosa. Mi hermana, pero estoy triste. Tengo un problema con mi marido, tengo un problema con mis hijos, estoy triste. Ore al respecto. No tengo ganas de orar. No puedo orar. Es emocional. Ora cuando se siente bien y cuando se siente mal no puede orar. Jesús, sintiéndose bien o mal, oraba. Esa noche no se sentía bien, estaba angustiado porque sabía que lo iban a matar el otro día y no iba a ser una muerte normal.
Iba a ser una muerte terrible, llevando los pecados de la humanidad, porque Jesús padeció como ningún hombre ha padecido. Yo le decía a Dios hace años: Señor, hazme entender. Muchos dicen que tú padeciste como ninguno, pero para mí hay gente que ha sufrido más que tú. Yo me sinceré, uno tiene que ser sincero con Dios. Jesús, yo sé de gente que ha muerto con un cáncer en la tráquea, que durante mes y medio no podía comer y tenían que meterle la comidita y ahí a empujones, y plum, lo vomitaban, o por sonda, y adelgazar hasta chuparse y secarse, y sus órganos empezaron a fallar uno a uno. Tu muerte fue nada más 6 horas. Yo me sinceraba, usted se sincera con Dios. Jesús, de 9 de la mañana a 3 de la tarde, de la hora tercera a la hora novena, tú moriste. ¿Cómo puede ser que tú sufriste más que estas personas? Claro, cuando Él me empieza a revelar el sufrimiento de Él, entonces yo sinceramente tuve que decir, la verdad es que era un necio y hablaba lo que no entendía. Porque sobre el cuerpo de Jesús cayeron todas las enfermedades. Él cargó nuestras enfermedades sobre su cuerpo. Eso es lo que dice Isaías. Hubo una transferencia, para que me entienda, para que Él pueda sanar una jaqueca. Él padeció jaqueca. Para que Él pueda sanar un dolor de corazón o un paro cardíaco, se le paró el turbo mientras estaba en la cruz y volvió a reaccionar. Para que tuviera entendimiento, para que pudiera sanar a alguien del hígado, su hígado colapsó y se le volvió a componer. Durante 3 horas Él pasaba de sufrimiento a sufrimiento, sufrimiento a sufrimiento, durante 6 horas. Y el pecado de la humanidad vino sobre Él, la carga de pecado, ese estrés que produce. Usted a veces no tiene nada físico y esa pesadez que es por el pecado, el peso de pecado, todo eso del mundo, no de una persona, porque su propio pecado a veces lo hace sentir así. No sé si me comprende. Esa carga de Él fue toda la humanidad, ese peso vino sobre Él mientras estaba en la cruz. Además, usted siente a veces opresión satánica porque se le arrima un demonillo. A ese se le arrimaron todos los demonios y el mismo Satanás dice que Él triunfó sobre ellos en la cruz y los expuso públicamente. Todos los demonios ese día llegaron, dijeron: ok, vamos a dejar un toque. Aquí estoy en Cieneguita, pero bueno, Cieneguita no existía, pero aquí estoy en tal lugar, me voy hoy de tour porque tengo que ir allá a ver la crucifixión de Jesús. Fue el único momento donde las potestades y todo eso bajó del cielo, ángeles caídos y demonios de maldad, hombres fuertes que estaban vagando, salieron de donde estaban, de las casas, y se fueron y estaban en derredor de la cruz. Había una opresión enorme. Entonces, físicamente todas las enfermedades, la opresión del pecado, que es enorme, y todavía los demonios que llegaban a martirizar y bombardear, y todavía la gente se burlaba de Él, y los compas, la gente que quería, lo abandonó y se fueron todos. Era una muerte terrible. Y Él sabía que eso iba a padecerlo en unas horas. ¿Cómo no se iba a angustiar? Entonces se angustió, y aún en angustia como estuvo, oró 3 horas y resto. Y nosotros, nos duele una muela y no podemos orar 10 minutos. Que me duele, pastor, no puedo concentrarme. Porque le duele la muela. Wow. No hay punto de comparación. Jesús sufrió más que ninguno, y por eso Él merece toda la gloria y la exaltación. Pero sus discípulos aprendieron de Él, de esa vida de oración, de esa relación con Dios, y empezaron a hacer ¿qué? Lo mismo. Vamos a ver unos ejemplos para gozarnos al respecto. Hechos 10:9. Entre sus papuchos que estuvieron con Él, por supuesto, Pedro, el que más repuntó, y Jacobo y Juan, que eran parte de su grupo selecto, ¿verdad? Pero por supuesto todos hemos oído del apóstol Pedro. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. La hora sexta del día es mediodía, la hora sexta desde que sale el sol. Allá sale como alrededor de las 6 de la mañana en esta temporada, a mediodía. ¿A qué hora estaba orando Pedro?
a mediodía. ¿Y a dónde estaba subido? ¿A dónde estaba subido? Aquí no puedo orar, estamos hablando de Israel. Aquí no puedo orar, hace mucho calor, no me puedo concentrar, no hay abanico, no hay aire acondicionado. Pedro estaba orando en la azotea. ¿Usted qué cree? Que pega el sol y está en un techo, para que me entienda. ¿Usted cree que no hacía calor ahí? ¿Usted cree que el calor lo hizo ahí? Porque cuando aprendes a orar con zancudos o sin zancudos. Aprendes a orar con el vecino hablando y poniendo la música o sin música. Aprendes a orar con hambre o sin hambre. Aprendes a orar con calor o sin calor. Aprendes a orar porque el mundo exterior no puede detener la oración que fluye en el interior. Pero cuando no sabemos orar, cualquier cosa nos detiene y nos para la oración. Empecé a orar y desde que me puse de rodillas, oye por allá el pito del lechero. ¿En qué estaba? Perdón, Señor. Señor, aquí estoy en tu presencia, y está en el cuarto encerrado, y de repente el marido fue al servicio y jaló la cadena y se todo lo saca, mi hermano, todo lo saca la oración. Entonces cuando va a orar, necesita que los chiquitos estén en la escuela, que no haya vecinos, que el aire esté fresco y el abanico pegándole de frente, que si pone una nalga, que no haya una piedrita ahí que le desacomode la nalga porque siente un pinchoncito y ya le para la oración. Mi hermano, el problema no son las circunstancias, el problema es que no hemos aprendido a ejercitarnos en la oración en todo tiempo y en todo lugar. ¿Aló? Entonces solo puedo orar en mi lugar, en mi cuarto de oración. Pero si yo voy a la casa de otra persona, allí no puedo orar. ¿Sabe cómo se llama eso? Un religioso. Peter oraba a mediodía en la azotea. Y ahí el Espíritu Santo le habló. Jesús oró a mediodía, Pedro oraba a mediodía, tiempos privados de oración. Hechos 3, es más 10, 9 fue el que leímos, sí, Hechos 3, del 1 al 9, pero vamos a resumir porque si no, se me extiende mucho. 3, del 1 al 9. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y ahí fue donde se toparon al tipo ese, cojo, no tengo plata ni oro, más lo que te tengo te doy, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. ¿Ok? Y el tipo fue sanado porque Pedro le tomó de la mano, lo asió, lo jaló y oró por él. Le dio la orden y el tipo se enderezó y empezó a caminar, el paralítico. ¿A qué hora iban a orar Pedro y Juan? A las 3 de la tarde. Si uno llega y dice, vamos a abrir tiempo de oración a las 3 de la tarde, sabe que mucha gente dice, no, a las 3 de la tarde no, eso no es hora para orar. No, a las 3 de la tarde. Mucho calor, y tengo muchas cosas que hacer a las 3 de la tarde. Pero Pedro oraba a mediodía, a las 3 de la tarde. No sé si me comprenden. No es un programa, es a la hora que puedas. Hemos aprendido a programarnos demasiado y no aprovechar el tiempo y cuando podamos orar. Dejemos la programación. Hay gente tan programada que, como les digo, su tiempo de oración es de 7 a 7 y media todos los días, de 7 a 8. Deje esa vagabundería, ore de 7 a 8, sí, pero ore cuando tenga chance, en cualquier otro momento, en cualquier otro lugar. ¿Ok? Estoy hablando de tiempos privados y también tiempos de orar en público cuando se da la oportunidad. Ok. Hechos 16:25. Pablo y Silas los meten en un calabozo. ¿Ustedes creen que estaban cómodos? Les acaban de pegar una paliza y les despellejaron la espalda a puro látigo. Les pusieron mazmorras, cepos,
¡plam!, en los pies y en las manos cadenas. Los metieron en el calabozo al fondo donde están los orines y no hay luz y humedad y hasta ratas. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Qué estaban haciendo? Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¿Cómo estaban ellos? ¿En un ambiente de oración? Ellos hacían la oración. Usted no necesita ambiente de oración, usted necesita hacer oración. Y el ambiente no va a estorbar su vida de oración. ¿Estamos? Usted puede orar aún con un dolor en su cuerpo. Cuando usted aprende a orar, usted ora, y se lo digo por experiencia, usted ora y cuando empieza a orar y se conecta en el Espíritu, se le olvida que tiene el dolor. Y usted oró el tiempo que estaba orando y apenas terminó la oración, cuando se acordó, el dolor empezó otra vez, ahí estaba. ¿Por qué? Porque usted está en el Espíritu y su Espíritu no conecta con lo natural. Y las bullas del exterior no te sacan. Pero eso se ejercita al cristiano en eso. Eso no es y ya. Eso es una vida de práctica de oración. ¿Están conmigo? Entonces, independientemente de dónde estés, la hora que estés o el lugar que estés, para la redundancia, Dios quiere que ores siempre, sin cesar, continuamente. Tiempos de oración privada, y cuando tengas tiempo de oración en grupo, los haces en grupo. Porque ahí Pablo estaba orando juntamente con Silas, eran dos. Pedro y Juan eran dos en ese momento, pero en otros momentos estaban orando solos. David hacía lo mismo, y voy cerrando con un par de textos. David decía, Salmo 5:3, que de mañana oraba. 5:3. Solo vamos a proyectarlo rápido para... Estamos esperando la proyección. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. David oraba de mañana. Dice la palabra de que David 7 veces al día te alabo, oh Jehová. Hacía adoración 7 veces al día, sacaba tiempo para adorar a Dios. Lo adoraba en la mañana, pero ahora vamos a ver que no solo en la mañana, a cualquier hora. De madrugada te buscaré, diría David, en la madrugada. Ahí se puede leer los salmos, en la noche, en las vigilias de la noche te he buscado. David lo buscaba en todas las horas, igual que Jesucristo hacía. David hacía lo mismo. Pero David era un hombre muy ocupado, no era el rey de Israel. ¿Por qué creía que el hombre pasaba haciendo nada? Tenía una agenda muy ocupada, pero sacaba tiempo para estar con Dios. Yo voy a decir una cosa. Hay gente que llega y dice, no tengo trabajo. Y cuando no tienen trabajo no hacen nada. Cuando yo salí de la universidad, estuve 9 meses sin trabajo. Y los primeros meses fueron un desperdicio. Pasaba quejándome y metiendo currículum e intentando conseguir trabajo por todo lado. Ya como a mitad del camino, como a los 4 o 5 meses, el Espíritu de Dios me ubicó. Me hizo entender, estás desperdiciando el tiempo. Y dije, wow, sí Señor, tengo más tiempo y estoy desperdiciándolo. Entonces empecé a leer la Biblia. Y ya no leía los capítulos que leía, aunque siempre leí la Biblia habitualmente, sino que leía muchísimo más. Y me metía más. Y empecé a orar más. Y empecé a aprovechar más el tiempo. Y ese momento, ese tiempo, muchas de las cosas que yo predico ahora las aprendí en esos meses. En esos 4 o 5 meses. Extra cuando entendí que estaba perdiendo el tiempo. ¿Por qué? Porque si tú no tienes trabajo deberías estar orando por lo menos 10 horas al día. Y leyendo la Biblia 5 horas. Pero ¿sabes qué haces? 10 horas al día viendo tele. Tiene más tiempo y no lo aprovecha. Y cuando tiene trabajo, entonces dice, no puedo porque tengo mucho trabajo. Y cuando no tenía hijos, no oraba. Y ahora que tiene hijos, mis hijos me ocupan el tiempo.
y después la universidad y todo lo demás. Siempre hay una excusa barata. Así es el ser humano. Así es el ser humano. David, bueno, Salmo 63, 1, de madrugada te buscaré. Bueno, ahí vamos, tiene varios David, pero no vamos a extendernos. Búsqueme Salmo 55, 17. Ese está muy claro. Salmo 55, 17, aunque yo creo que ya quedó la idea. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. En las tardes, ya vimos que en la madrugada, por allá, bueno, estamos el anterior de la madrugada, el otro de la noche, ahí dice la tarde, la mañana y al mediodía. Entonces, ¿en cuántos tiempos oraba David? David está diciendo, yo oraba a través de todo el día. ¿Cuándo? Cuando tuviera la oportunidad. Jesús hacía lo mismo, Pedro hacía lo mismo, los apóstoles hacían lo mismo. El punto no es tener un horario de oración, el punto es aprovechar tu tiempo y orar en privado. Él está hablando de oraciones en privado, ahí David. Pero también sacaba tiempo para ir a la iglesia, por decirlo de esa manera. Porque no fue David el que dijo, mejor es un día dentro de tus atrios que 1000 fuera de ellos. Estoy orando, pero no tengo tiempo para ir a la iglesia. ¿Quién dice que una cosa quita la otra? Estoy orando, pero no tengo tiempo para adorar. ¿Quién dice que una cosa quita la otra? Estoy orando, pero no tengo tiempo para leer la Biblia. ¿Quién dice que una cosa quita la otra? ¡Wow! 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 Hubo un hombre, se lo pasé a Patricia, un misionero, ¿se acuerda el nombre? El misionero, espero que lo haya escuchado, mi hermano, que tenía una agenda, el de la agenda aquí, espero que lo haya escuchado, ni siquiera lo escuchó, no sé, aleluya, un misionero. Y él narra su día de oración, que iba en un tren, y un muchacho le dijo, él era un misionero muy famoso, y le dijo, he estado con usted durante varias horas en este día, en este tren, y durante el rato que hemos estado, me extraña algo de usted, le dijo, no lo he visto orar. Y él le dijo, ¿cómo que no me has visto orar? No lo he visto orar. Dice, no me has visto mover la boca, pero todo el rato he estado con los ojos cerrados y he estado orando y oré por las misiones que hay en China, por el señor tal y tal y tal, oré por las enfermedades de los señores tal y tal que están en África, oré por la misión en Inglaterra, esto y lo otro, oré por esto, y le sacó toda la lista de oración. El hecho de que no te vean orando no quiere decir que no estás orando, él estaba orando en su interior. ¿Estamos? Y luego él relata más adelante, este hombre fue sobrenatural, y le recomiendo, Patri, que lo busque, si no lo leyó, se lo perdió. Este hombre fue sobrenatural lo que Dios hizo en su vida. Tradujo la Biblia, se fue a vivir a la India y tradujo la Biblia. La India tiene un montón de dialectos, no me acuerdo si fueron como 40 y resto de dialectos. Él tradujo a los 40, tiene un montón, muchísimo más, pero él lo tradujo como en 40 y resto de dialectos a la India. Sabía 10 u 11 idiomas y tradujo escritos de la Biblia a esos 10 u 11 idiomas. Era administrador en la embajada de la India, traductor en la embajada de la India. Escribió folletos y un montón de cosas. Y un día él le escribió una carta a su amigo pidiéndole perdón porque no pudo contestarle la carta al amigo, que se la va a contestar con detalle otro día, y le dice, quiero pedirte perdón porque no tuve tiempo para contestarte el día de hoy. Conoces mi agenda, parece que era un amigo muy presente, y el amigo, cuando hablan de la biografía, es el que pone la carta que le envió él. Dice, a las 5 de la mañana tuve mi tiempo con Dios.
A las 5:30 me estaba bañando, y él pone la agenda. A las 6, después de desayunar una cosa, recibía al embajador de tal lugar, porque lo tenía que recibir tempranísimo, ¿verdad? Y lo atendí de 6 a 7. Y luego tuve que hacer traducción de los panfletos de no sé qué, de lengua tal a tal, de lo cual duré de 7 a 7:45. Después de 7:45, faltando 10, tomé 5 minutos de reposo para hablar con Dios y llegó el Señor tal y le aconsejé sobre tal cosa y le hice una traducción que duré tantos minutos. Después me fui a la misión de orfanatos a las 9 de la mañana y estuve allí por 38 minutos. Era así su día y se llevó el día tan y llegué a la casa y a las 10:50 empecé a orar y oré 1 hora y ahora faltando 10 minutos para la medianoche te estoy escribiendo para que pedirte que me disculpes que no puedo ser extenso con la carta porque tengo que levantarme a las 5 de la mañana. Bueno, a las 4 de la mañana para estar a las 5, 4:30 para estar a las 5 con el Señor. Una persona totalmente administrada, pero usted ve en toda esa administración, no dejaba de orar. Fue condecorado por el reino de Inglaterra, honores por la contribución que él hizo en la India y en los países circunvecinos para el cristianismo. Fundó escuelas y todo, y uno dice, ¿cómo rayos, con qué tiempo este hombre hacía todo eso? Porque no perdía el tiempo. Pero nunca dejó de orar, ni de leer la Biblia, ni tampoco de congregarse.